Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar si el Real Madrid de básquet está o no en crisis actualmente. Y es que tras 3 derrotas consecutivas en Liga ACB, da la sensación en el ambiente de que, pues, el aficionado madridista tiene un sentir bastante negativo con respecto a lo que está aconteciendo con el equipo, a lo que está pasando y a lo que está viendo en la pista. Por lo tanto, bueno, de alguna manera desde el canal vamos a exponer punto por punto si realmente estamos en una situación tan crítica o no es tan crítica la situación. Pero es verdad que, bueno, como digo, hemos caído 3 partidos consecutivos en Liga ACB como local, algo que no se veía desde el año 2006, si no me equivoco, desde mayo de 2006, y eso es un dato frío que realmente constata que el equipo no está pasando por su mejor momento. Tras las derrotas ante Barça, Andorra y esta última frente a Valencia Basket. El equipo evidentemente ha ofrecido dudas de juego, eso está bastante claro. Y el último duelo ante el Barça ha marcado mentalmente esta situación. Creo que nos hizo bastante daño al margen de la propia derrota en sí. Creo que mentalmente a nivel de confianza al equipo le ha podido llegar a afectar, porque al final son duelos ante tu eterno rival y que más allá de que sean más o menos importantes en lo clasificatorio, que ahora mismo sí que lo son, porque ahora el Barça depende de sí mismo, tal y como está a día de hoy la Liga Endesa, depende de sí mismo para ser primero, con los partidos que tiene por disputar, y en este caso también sumando la posibilidad del duelo del Palau, pero, insisto, ya con los encuentros que tiene por disputar, puede ponerse primero. Entonces, ahora mismo, esa victoria, por ejemplo, última del Barça ante el Real Madrid, sí que ha sido realmente importante en lo clasificatorio. Creo que es un mes de febrero realmente importante, porque nos vemos de nuevo con el Barça ahora en Euroliga, que creo que es una muy buena forma esta realmente, y la Copa de por medio, sobre todo, para revertir la sensación, la sintomatología que transmite el Real Madrid de básquet ahora mismo, y eso es lo que ahora mismo tiene que tener en modo focus el Real Madrid, que al tener tanto trajín y una agenda tan apretada, las tendencias pueden cambiar realmente muy, pero que muy rápido. También hay que decir, en todos los sentidos, que la situación en Euroliga es idílica, con un récord a nuestro alcance de victorias consecutivas. En nuestra mano ahora mismo está el récord de victorias de la 2013-2014, ya nos acordamos de esa temporada donde el Real Madrid de básquet tuvo momentos de juego realmente espectaculares, que yo prácticamente nunca vi en la era de Pablo Laso. Entonces el equipo está claro que también, pues al margen de que ha rendido con un juego extraordinario para mí por momentos, pues es que este Real Madrid, chavales, tiene algunos déficits y algunas deficiencias dentro del roster, pero tiene, a mi juicio, más pros que contras, más cosas buenas que malas. Es obvio que hay puestos mejorables, como el del base titular, un escolta tirador que quizá falte, y el paso al frente de ciertos jugadores, pero el equipo, aún con esas problemáticas, ha hecho partidos de muchísimo nivel frente a grandes conjuntos de Europa, y con un juego a nivel defensa y ataque realmente muy atractivo. Es decir, no considero que a lo mejor sea el Real Madrid más atractivo a nivel baloncestístico, pero a nivel competitivo hemos hecho cosas muy buenas, donde el Real Madrid ha presentado un gran carácter, pero también un muy buen juego, donde hemos administrado muy bien el 5 para 5, jugando extra pass, jugando muy bien con los pivos, donde Tavares y Poirier, pues para muchos es la mejor pareja de centers de Europa, entre otros a mí me sigue pareciendo la mejor pareja de pivots, pero lo dicho, pues hay en puntos donde el Real Madrid flaquea, pero es que no hay ninguna plantilla perfecta tampoco. La del Barça tampoco es perfecta, por poner un ejemplo bastante directo. Entonces, bueno, creo que es un aspecto mental y físico, donde la defensa, por ejemplo, exterior, se ha visto condicionada ahora mismo por ciertas bajas y estados de forma mejorables, las bajas de Adam Hanga, Gaby Deck, que todavía tiene que explotar su mejor juego Made in Real Madrid, que ha demostrado con anterioridad en la última temporada, Jeff Taylor, que también en esas lides es un jugador importante, y la defensa este año es algo absolutamente capital, y cuando hablo de defensa no me refiero a la intimidación que tenemos con Tavares y Poirier, por ejemplo, sino a la defensa del base, a la defensa del escolta y a la defensa del alero, es decir, la defensa en la línea exterior, que es donde yo creo que realmente hemos tenido problemas a la hora de cerrar penetraciones, de las multiayudas, de los escoltas bases y aleros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que pulir cosas que yo creo que de manera natural se irán mejorando, porque el nivel defensivo del equipo por momentos ha sido realmente muy bueno.
Por lo tanto, y en resumen, ¿el equipo tiene argumentos para revertir esta situación presente? Pues sí, y considero, por lo tanto, que es un bache temporal lo que estamos viviendo. Y no creo que sea una crisis de grupo o equipo, que en verano hay cosas que currar y cosas que hacer con respecto a las renos, con respecto a fichajes y cosas para hacer ajustes a una muy buena plantilla, pero como digo, que carece de algunos jugadores que nos vendrían bien, eso está bastante claro. Pero bueno, como digo, mediante victorias e incluso algún título, como puede ser este de la Copa del Rey, puede hacer que todo otra vez vuelva a un status quo positivo, a una línea positiva y una sensación realmente agradable del equipo. Donde sí que es importante, y esto también es muy psicológico, nos tenemos que quitar mentalmente la sensación de impotencia, por ejemplo, que vivimos en los últimos duelos frente al Barça. Aun con todo y con ello en el último estuvimos no tan lejos de ganarles, pero es verdad que ahora mismo, por ejemplo, la situación con nuestro máximo rival ha cambiado en el último año y medio, 2 años, con la llegada de Sara Jasikevičius, pero sobre todo también con un pastizal que se ha dejado el Barça y con unos salarios importantes y jugadores de mucha calidad. Entonces, ante eso, el Real Madrid tiene que dar una respuesta. ¿El equipo tiene el Real Madrid muy buena plantilla? Sí, y sobre todo una plantilla, para mí, la más larga de Europa. ¿Hay equipos con mejor nivel de calidad? El Barça, para mí, tiene más calidad que el Real Madrid, pero tenemos otros elementos, otros ajustes, mediante los cuales podemos competir de tú a tú frente al Barça. Entonces, estamos pasando un momento delicado, donde yo entiendo que puedan surgir dudas dentro del aficionado, pero estoy convencido que Pablo Laso y los chicos están con el convencimiento competitivo de que pueden ganar absolutamente todos los títulos que quedan, o por lo menos lo que debe hacer este Real Madrid, que es competir absolutamente todo, cosa que el año pasado se hizo, donde nos faltó aire al final de temporada, y este año esperemos llegar con ese aire para impulsarnos a la hora de ganar Liga, Copa, Euroliga, etc. Porque el Real Madrid para mí es top 3, top 4 de plantillas a nivel de Europa. Y creo que esto podemos hacerlo línea por línea. Bases, escoltas, aleros, para pivots, si tú vas analizando la plantilla del Real Madrid, francamente calidad tenemos para estar en donde estamos realmente, porque en Euroliga estamos ahí primeros, en la Liga CB vamos a competir con el Barça de tú a tú. Ahora es verdad que hemos desperdiciado pues la situación tan prolífica que teníamos para ser primeros y tener la ventaja frente al Barça en un futuro dentro de la Liga Endesa, pero la sensación es mala ahora mismo, pero cogiendo el cómputo global hay suficientes argumentos para responder ante esta situación y obviamente Laso y los jugadores tendrán que hacerlo, y yo soy positivo en que este Real Madrid, con sus defectos y sus virtudes, va a responder bien al momento que está viviendo ahora mismo el Real Madrid de básquet.